Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este día viernes 19 de junio. Amén. Cuando tenemos ya las 8 de la noche con 7 minutos. Bienvenidos a este tiempo especial de gran edificación y de mucha bendición espiritual para todos nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en este tiempo especial en el cual ya estamos empezando ya con la transmisión de nuestro culto en este día viernes. Recuerde que hoy es viernes y el Espíritu lo sabe. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Damos gracias a Dios por las bendiciones de parte de Dios que hemos recibido en todo el día de hoy, desde la mañana ya hasta la noche. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, que el Señor lo sostenga a usted y a toda su familia. Adelante en Cristo Jesús. Sea usted bienvenidos en este tiempo de transmisión que estamos realizando a través de Radio Filadelfia, Ecuador. Para todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo, y también ya nos puedes ubicar en el YouTube. Estamos transmitiendo también por el YouTube en vivo en Iglesia Filadelfia en el Ecuador. Así nos encuentran en el YouTube, Iglesia Filadelfia en el Ecuador. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de transmisión. Mi esposa también con sus saludos. Amén, mis hermanos, buenas noches, que el Señor me los bendiga más. Una noche más agradecida del Señor. Todos los días yo le agradezco al Señor por darnos la vida. Amén. Y le agradezco al Señor por tenernos sanos. Aunque usted escuche que este virus de nuevo ha tomado cuerpo y ha vuelto, y hay muchas personas que todavía siguen perdiendo la vida, y hay muchas personas que todavía se siguen enfermando. Hermano, no decaiga, que su fe no decaiga. Sígale creyendo al Señor, que su morada no será tocada. Amén. Que el Señor lo protege. Gloria al Que el Señor está con usted y con su familia. Así es. Yo siempre digo, Él no es deudor de nadie. Y Él, cuando da una promesa, la cumple. Y la promesa que Él nos dio, que Él dijo que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta el fin. Así que, mi hermano, adelante con el Señor. Aunque a veces la fe decaiga, a veces nos llenemos de temor, siga confiando que Dios es grande y que Dios está con nosotros. Amén. Amén. Bendiciones a todos los hermanos que ya están uniéndose en esta transmisión, en este día viernes de bendición. Recuerden que hoy empezamos, amén, hoy empezamos un nuevo tiempo de enseñanza que se llama Una Iglesia Sana. Amén, y esperamos que usted esté conectado, porque este tema lo hemos preparado con el único deseo de que podamos todos salir bendecidos y edificados a la luz de la palabra del Señor. No se olvide, hoy viernes empezamos con el tema Una Iglesia Sana. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Y voy a pedirle a mi amada esposa que se vaya dirigiéndonos con una palabra de oración para iniciar este tiempo de transmisión. Amén. Cierra los ojos conmigo y vamos a orar en reverencia a nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias. Padre Celestial que estás en los cielos, Te alabamos, nos ponemos delante de ti, de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Primeramente, Señor, a pedirte perdón y misericordia, Bendito eres. porque a cada instante de nuestra vida te fallamos. No somos perfectos, Sí, sí. pero tratamos, Señor, de seguir tus caminos. Alabado Señor sea. Jesús, gracias. Gracias por esta noche, gracias por este día. Gracias por todas las cosas que tú nos das. Bendito eres. Señor Jesús, gracias por mis hermanos que se conectan cada culto. Gracias. Señor, ponemos este momento en las manos tuyas. Bendito eres. Usted sea, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, Gracias. para comprender y entender tu palabra, Señor. Bendito eres, Señor. Jesús, que cualquier duda, usted sea, Señor, sacando toda duda. Señor Jesús, guíanos. Guíanos por ese buen camino que tú quieres que sigamos, Bendito Señor. eres. Gracias, mi Jesús. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que tienen una cita, Señor, en cada culto, Padre, Alabado. para comprender más tu palabra, para seguir, Señor, escudriñando tu palabra, Señor.
Gracias por la vida del pastor Isaac. Sigue, Señor, dándole fuerza y fortaleza para que continúe, Señor, ayudando al pueblo a seguir, Señor. Yo siempre digo, somos unos vasos inútiles, Señor. Pero en tus manos tú nos haces útil, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio. Bendice a mis hermanos, bendice la iglesia, bendice todo lo que vayamos a hacer en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Dígale gloria al Señor. Gloria, amén. Jesús. Dile gloria al Señor. Gloria, gloria. Dios gloria. es bueno. Su misericordia es para siempre. Gloria al Señor. Dios bendiga su vida, mi hermano, mi hermana. Usted que me está ahí acompañando en su casita cómodo. Amén. En esta preciosa noche. Vamos a mandar saludos a todos los hermanos que ya están conectados en esta noche, en este día viernes de bendición. No se olvide. Saludos a nuestro hermano Alfredo Sánchez. Que Dios me lo bendiga mucho, hermano Alfredo Sánchez. Junto a nuestra hermana pastora Lidia Curio de Villamar. Mi mamá, que el Señor la bendiga. Bendiciones a mi hermano Andrés Echenique desde Perú, que nos está viendo. Bendiciones a mi hermana Blanquita León, que Dios me la bendiga, hermana Blanquita. Adelante y fortalecida en el Señor. Mi hermana Alexandra Bajaña, que el Señor me la bendiga, mi hermana Alexandra. Bendiciones a mi hermana Margarita Villalba. Bendiciones, buenas noches desde Missouri, Nueva York. Mi hermana Jennifer Reinado, que el Señor me la bendiga. Mi hermana Jackie León, bendiciones. A Camille Stephanie, que el Señor me la bendiga. A Loli Damiani, bendiciones. A Yasmín Mora Holguín, bendiciones. Saluda a nuestra hermana Crucelín Plúas, bendiciones. A mi hermana Norma Arriaga, Dios le bendiga. A mi hermana Yasmín Cabrera, bendiciones. Saludos a mi hermana Silvia Toaza. Saludos a nuestra hermana Consuelo Núñez, Dios me la bendiga. A mi hermana Lorena Lalama, bendiciones. A Edison Cobos, Dios le bendiga. A Yolanda Chichande, bendiciones. A Magali Barzola Ríos, Dios bendiga. A Marianita Esmeralda. A Giovanni Sancán, bendiciones. A Narcisa Lozano, Dios le bendiga. A la pastora Cecilia Pincay, bendiciones, hermana pastora. A mi hermana Magali Barzola, Nelson Vera, Dios te bendiga, Nelson. Bendiciones. A mi hermana Narcisa Lozano, Dios bendiga. A mi hermano Mar González, a Dora Costa Hernández. Amelia María Coloma. Felipe Alvarado Bedor, bendiciones. A Yasmín Mora Holguín. A mi hermana Marlene Isabel Ávila, bendiciones. A mi hermano Luis Mauricio Piloso, bendiciones. A Michael Zambrano. A mi hermana Patricia Beltrán, que Dios me la bendiga, mi hermana Patricia. Kenia Cervantes, Dios bendiga a mi hermano Juan Sebastián Juancho Villamar Méndez, mi hijo, junto a su esposa Pamela, nuestra hija, y al bebé. A Juan David, Dios lo bendiga mucho. Saluda a mi hermana Daina San Pedro desde Queens, Nueva York. Dios le bendiga. Junto a su esposo y a sus hijos. Amén. Saluda a tu hermana Ivonne Martínez también desde Nueva York. Nos está viendo hermana Ivonne Martínez. A mi hermana Emma Marshall. Bendiciones también desde Nueva York. Desde Harrison. Bendiciones. A mi hermano Leonardo Macías Espinal. A Silvia Toaza. A Carmen Marcial. Bendiciones a Leonardo Macías Espinal y a Lucía Mero, a todos, a toditos los hermanos que están unidos, que se siguen uniendo en esta noche, que el Señor les colme de múltiples y ricas y abundantes bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. En esta noche especial vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Amén. Si usted está cansado, está desanimado, bueno, en esta noche yo le invito a que adore al Señor y que se una con nosotros a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Quiero mandar un saludo también a mi hermano Pedro Sáenz y a mi hermana Pastorita Cortés de Sáenz, desde el sur de la ciudad, fieles oyentes a la radio, nos están escuchando desde allá de Los Esteros. Pedrito Sáenz, un abrazo. A mi hermana Pastorita Cortés, a mi hermana Julia Valladares también, que nos está viendo desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Mi hermana Julia Valladares, bendiciones, mi amada hermana. Adelante en Cristo, fortalecida siempre en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Gloria a Dios.
Vamos a adorar el nombre del Señor. Amén. Vamos a decirle al borde de tu gran trono, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Al borde de tu gran trono. Te adoramos, Jesús. Me postraré. Aleluya. Hoy a ti. Te adoramos, Jesús. Tu reina. Solo tú, Señor. Sobre principado. Te adoramos, Cristo. Sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Gracias, Jesús. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Gracias, Jesús. Tan bello y tan Bendito hermoso. es tu nombre, Señor. Y no hay nadie como tú. Aleluya. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. Jesús. Jesús. Precioso Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Y no hay nadie como No hay nada que se compare a tu amor. y no hay nadie como Que se compare a tu gracia y a tu misericordia. precioso y Oh, glorioso, Señor, ayúdanos. tan bello y Fórzanos a tan seguir hermoso. adelante, Señor. Danos de tu Y no hay fuerza, nadie Señor. como tú. Bendice a tu pueblo, Dios. Y no hay nadie como Te adoramos, tú. Cristo Jesús. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, Aleluya. Jesús. Digno eres, Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Digno eres, Señor. Gracias. De toda Hay un la- río Toda la gloria. que viene Toda la honra de ti. Toda la gloria y la alabanza. Hay un río que viene de ti. Dame de beber de ese río, Señor, de ese río que viene de ti. Hay un río
ti, Señor. Hay un río Que viene de ti. Dame de beber de ese río, Señor, de ese río que viene de ti. Dame de beber de ese río, Señor, de ese río que viene de ti. Y por última vez, mi hermano. Hay un río que viene de ti. Aleluya. Hay un Río que viene de ti. Dame de beber de ese río, Señor, de ese río que viene de ti. Dame de beber de ese río, Señor, de ese río que viene de ti. Dame de beber de ese río, Señor, de ese río que viene de ti. Gracias, Jesús. Solamente Gracias. tú, Señor, nos puedes ayudar. Gracias, Espíritu Santo. Solamente usted, oh Dios, nos puede dar fuerzas para seguir adelante. Bendito eres, Señor. Santo, santo eres. Bendito eres, Jesús. Digno eres de toda gloria. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Obra en tu pueblo, Señor, en la Jesús. iglesia que esté en estos momentos, Hermano Señor. Jesús. Ahí con nosotros, Señor. Gracias. Espíritu Santo de Dios. Obra en las vidas. Fortalece a tu pueblo. Sí, Levanta el caído. Sana al enfermo en esta noche. En el nombre de En Cristo. el nombre de Liberta toda cadena de opresión en las vidas. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Jesús. Porque toda la gloria, toda la honra y la alabanza es para el único y sabio Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Sigue fortaleciendo a tu pueblo. Amén. Gloria Sigue a Dios. fortaleciendo a la iglesia amada. Gloria a Jesús. Gracias te damos, Gracias, oh Dios, Espíritu Santo. porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por todo, Dios. En Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Así es, mi hermano. Seguimos en esta transmisión, esperando que Dios siga bendiciendo su vida. Al final estaremos orando por las peticiones de los hermanos que tienen un motivo de oración en su vida, que tienen una carga, una ansiedad, un dolor. Amén. En la tarde, en el programa de la radio, oramos por una familia que habían perdido un padre, un esposo, un hermano. Qué difícil, hermano, pero ahí está la oración del pueblo por aquellos que están pasando por momentos de dolor. Y en esta noche estaremos orando por tu necesidad. Cual sea tu necesidad, cual sea tu angustia, cual sea tu dolor, recuerda que el Señor tiene poder. Amén. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a entrar en esta preciosa noche saludando a todos los hermanos que nos están acompañando en este tiempo de transmisión. Amén. Y a todos los que nos están escuchando por las ondas de Radio Filadelfia en los 1170 AM. Qué bendición que estén en esta noche también sintonizando la radio y viéndonos a través del Facebook de Radio Filadelfia Ecuador. No se olvide, usted escriba sus peticiones de oración, cual sea su necesidad, su motivo, que estaremos orando por cada una de ellas al finalizar de este tiempo. Hoy vamos a ver un tema importante, amados hermanos, entre hoy, viernes, el sábado y el domingo, este fin de semana, una iglesia sana. Amén. Es el tema que estaremos el día de hoy empezando, ¿no? Espero que esto vaya a ser de bendición. Yo sé que va a ser de bendición para muchas vidas que están conectadas con nosotros a través del Facebook. Vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos gracias, Señor,
por esta noche. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder hablar de ti, Señor. Ayúdanos en el desarrollo de esta noche, Señor, de este tema, dando la sabiduría suficiente, la sabiduría de Dios, Señor, dando la agilidad, la destreza para poder discernir tu tema, tu palabra, Señor, y poderlo compartir a quien más lo necesite. En el nombre de Cristo Jesús, dependemos de tu sabiduría, Señor. Nada sabemos, nada conocemos, Señor. Usted lo sabe todo, Dios amado. Tan solamente yo soy una trompeta más, pero usted es el trompetista. Señor, en esta noche queremos salir edificados por tu palabra, que sea ella la que nos hable y nos instruya, Señor, con ese alimento sólido, Señor, para seguir creciendo, Señor, para llegar a una altura, al varón perfecto, Padre amado, Señor, a una madurez espiritual. Y te damos gracias por todo, Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bien, para entender esto, amados hermanos, primero tenemos que quitarnos la idea de lo que es la iglesia. Nosotros creemos que la iglesia es una construcción. La mayor parte de nuestro lenguaje va dirigido a eso, ¿no? Cuando vamos a congregarnos, decimos, vamos a la iglesia. Y cuando yo digo, voy a la iglesia, me estoy excluyendo. Quiere decir que yo soy iglesia cuando voy allá. Y cuando salgo de ahí, dejo de ser iglesia. Entonces, tenemos que quitar esa idea abstracta de lo que es una iglesia. Amados hermanos, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un conjunto de normas humanas. Amén. La iglesia no es una institución formada para poder ejercer un cristianismo bajo las leyes de los hombres. Eso no es la iglesia. Amén. La iglesia es mucho más que eso, amados hermanos. En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia o eclesía cuenta con algunos adjetivos que tienen que ver mucho con la traducción del pensamiento humano específico, como una denominación o delimitación geopolítica. Imagínense. Entonces, por eso es que hay muchos que van a ese concepto, ¿no? Dentro de lo que es la palabra griega, y comienzan a aplicarlo. Pero realmente, ¿qué es la iglesia? Ser iglesia es la experiencia concreta de ser, amén, gente que vive el evangelio de Jesucristo, de personas que se unen en el amor a Cristo Jesús. El Señor dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo moro en medio de ellos. Yo estoy ahí, amados hermanos. Amén. Es un lugar donde todos entregamos nuestras vidas en un sacrificio vivo al Señor. La iglesia somos nosotros. La iglesia es visible en la tierra. La iglesia ha existido durante todo el tiempo y el espacio. Cuando hablo del tiempo, hablo de que la iglesia no es tan solamente la que existe ahora, en este siglo XXI, sino también la que existió en el siglo XX, el siglo XIX, desde que Cristo dejó a los discípulos, y esto a su vez experimentaron el Pentecostés en el aposento alto narrado en el libro de Hechos. En el espacio, porque la iglesia existe en todas partes del mundo, amados hermanos. Hoy estamos hablando en un idioma llamado el castellano, pero hay otras partes que hay pastores que también están hablando en ruso, en portugués, en francés, en inglés, amén, en italiano, en húngaro, en tantos idiomas, en diferentes partes del mundo. Entonces la iglesia está compuesta por un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero lo que nos une como iglesia es el fundamento que tenemos en nuestra vida, que se llama Jesucristo. Entonces, en esta experiencia, amados hermanos, nos ubicamos como lugares o congregaciones locales en cada ciudad donde se reúnen los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, a celebrar, a cantar, a adorarle, a orarle en comunión, a escudriñar la palabra del Señor en comunión. Amén. Por lo tanto, la iglesia está compuesta de gente que ama y gente que sirve. Esa es una de las cosas principales de una iglesia. Que hay gente ahí que ama a Jesucristo y hay gente que le sirve a Jesucristo. Son dos cosas importantes. Yo no puedo aislar la una de la otra. Si yo le sirvo al Señor es porque le amo. Y si yo amo al Señor es porque por eso estoy sirviéndole. Entonces, dentro de esas dos formas existe la iglesia del Señor. Amén.
Vemos también, amados hermanos, que la iglesia tiene la doctrina, la enseñanza de Jesucristo. De ahí viene la palabra evangélicos o evangelios. Amén. De lo que muchos dicen la iglesia evangélica. Porque nosotros somos los que seguimos el patrón de nuestra conducta, de nuestra fe, de nuestra norma, de nuestra moralidad, de nuestra ética, de nuestra costumbre. Es la enseñanza de Cristo descrita en los 4 evangelios. La experiencia de la iglesia descrita en el libro de Hechos. Y la enseñanza de los apóstoles de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces todo eso conlleva, amén, una base sustentable y fiable para yo poder sustentarme en eso y decir: yo soy iglesia de Cristo. Soy una iglesia que vive el evangelio de Cristo y me denominan evangélico o iglesia evangélica. Amén. Esta iglesia, amados hermanos, tiene atributos. Una iglesia sana es una iglesia que manifiesta a Cristo. Amén. No manifiesta otra cosa, sino que manifiesta a Cristo. Recuerde que Cristo es la luz de los hombres. Amén. Y Él nos enseñó a nosotros y nos subdirigió a que seamos la luz en medio de esta generación y la sal de esta tierra. Entonces, bajo ese concepto claro de lo que debe de ser la iglesia del Señor, ahí es cuando la iglesia a veces se dispara o se mueve por otras cosas y nos olvidamos de lo principal: Jesucristo. Entonces, cuando a la iglesia le quitas el nombre de Cristo y pones otras cosas, que no voy a entrar en detalle, deja de ser una iglesia sana. Se vuelve una iglesia estéril, se vuelve una iglesia enferma, se vuelve una iglesia caótica. Jesucristo dijo: solamente que Él permanece en mí puede llevar frutos. Jesucristo dijo: separados de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Amén. Vamos a ver algo interesante. La iglesia sana, una iglesia sana, es una iglesia que tiene atributos que son visibles. Vamos a ver algunos atributos. Yo he escogido 3 atributos en esta tarde, en esta noche. Vamos a ver el primero. Un atributo de una iglesia sana es la predicación fiel de la palabra del Señor. Amén. Un atributo de una iglesia sana es que predica de una manera fiel, vuelvo y repito, las enseñanzas, la palabra del Señor. No se desvía, no se extravía, no busca interpretaciones humanas, sino que busca siempre la interpretación fidedigna que está en las Escrituras. Amén. Es allí donde está la iglesia, donde hay una palabra fiel de parte de Dios. Una iglesia sana, una iglesia que da testimonio. Amén. Es donde ha sido sembrada la semilla de la palabra de Dios. El mensaje de la Biblia se dirige a toda la humanidad, puesto que la revelación de Dios en Cristo y en las Escrituras es inalterable. Nadie puede cambiarla. ¿Sabe cuándo ocurren las malas interpretaciones? Cuando nosotros ponemos en tela de juicio lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando nosotros tratamos de cambiar lo que dice el Señor y comenzamos a acomodar la palabra de Dios a nuestro estilo de vida o a mi manera de pensar o a la manera de pensar de los otros para hacerlos sentir bien. Una iglesia sana es una iglesia que no cambia la doctrina, que no cambia la palabra de Dios. Entiende y comprende que la palabra de Dios es inalterable. No se la puede alterar de ninguna manera. Es para cumplirla, para obedecerla, para enseñarla y para aprender a vivir nuestra vida a la luz de la palabra del Señor, amados hermanos. Entonces vemos en eso, amados hermanos, que el Espíritu Santo que mora en mi vida, que mora en tu vida, cumple la función primordial de guiarnos, de enseñarnos a entender y comprender la palabra de Dios. Vemos que cumple su rol protagónico, existencial, como la tercera persona de la Trinidad en la iglesia visible aquí en esta tierra durante todos estos tiempos, de guiarnos. Amén.
por medio de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, toda persona que habla cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor está totalmente apartado. Mire, la otra vez estaba viendo yo un documental y después me di cuenta que había una película de un pastor afroamericano en Estados Unidos. Este hombre predicaba la palabra del Señor con denuedo, predicaba la palabra del Señor con pasión. Pero de un momento a otro comenzó el hombre a pasar ciertas pruebas en su parte anímica. Amén. Él, como dice la Biblia, que tiene que nosotros producir un contentamiento en lo que estamos haciendo. Y él comenzó a querer anhelar más. Comenzó a, no sé, buscar más protagonismo en las redes sociales. Bueno, y en esas ansias de buscar la popularidad, el hombre cuenta él que tuvo una revelación de parte de Dios. Y en la revelación de parte de Dios, ¿sabe qué es lo que él dice? Que Dios le manifestó y le enseñó que realmente el infierno no existe y que no hay castigo eterno, no hay castigo. Y él comenzó a predicar eso, o sea, y él fundó la iglesia inclusiva. ¿Cuál es la iglesia inclusiva? Que acepta a todo tipo de personas, no importando su inclinación sexual. Amén. Entonces ahí asisten personas que les gustan, hombres que les gustan los hombres, mujeres que les gustan las mujeres, hombres que se disfrazan de mujer, personas que les gustan los gatos, casarse con perros. Bueno, tantas desviaciones que hay ahorita dentro de el gran abanico de desviaciones sexuales. Él comenzó a decirle a esas personas que estaban bien como estaban viviendo. O sea, que lo que estaban haciendo no era abominable para Dios y que no iban merecedores de castigo. Entonces, imagínense cómo una persona conocedora de la palabra se veía en la trama que el hombre era un hombre estudiado en un seminario bíblico. Era un profesor de teología. O sea, no era cualquiera por ahí emocionista, ¿no? Pero un momento en su vida tuvo ese impacto, ¿no? Él quiso sobresalir, quiso darse a notar, no se quedó conforme, sino yo quiero que me conozcan, quiero salir a otras partes. Y lamentablemente, hermanos, se extravió. Entonces, cuando nosotros no nos conformamos a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, y comenzamos a dudar de lo que dice aquí, y comenzamos nosotros a buscar otros libros, porque ya no nos conformamos a la Biblia, comenzamos a perder nuestra identidad de Jesucristo y comenzamos a dejarnos guiar por otro tipo de doctrinas y por otro tipo de espíritus. Recuerda que el Espíritu Santo es uno. Amén. Y el Espíritu Santo no te va a enseñar algo que vaya en contra de lo escrito por la palabra del Señor. Eso es una regla fundamental. Entonces, la iglesia sana es una iglesia que predica fiel la palabra del Señor, amados hermanos. Recuerden que el Espíritu Santo es el que nos ilumina. Amén. En nuestra vida. En la iglesia existen diferentes tipos de culturas, pero ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nos enseña la cultura del reino. Amén. Y eso es lo que nos identifica. Por eso cuando usted va a eventos y se encuentra con hermanos de otros países, amén, de diferentes culturas, usted conversa con hermanos que vienen de Dinamarca, de Noruega, de Afganistán, de Suiza, de Brasil, de Costa Rica, qué sé yo, de Alaska, de Estados Unidos, de China, y usted se encuentra en eventos donde vienen de todas partes hermanos en Cristo, y es como que fuéramos una sola familia, aunque vienen de diferentes culturas, amén, diferentes rasgos físicos, diferentes idiomas, amén, hasta formas de vestirse, pero tenemos a Cristo, y eso nos identifica. Amén. Una iglesia sana es una iglesia que aprende a identificarse. No se excluye de los demás. Amén. Porque esos son los sectarios. Sino que es abierta a todos aquellos que caminan bajo el orden de Dios en su evangelio. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de viajar a algunos países y de conocer a algunos hermanos en Cristo, pastores. Y siempre cuando nos conversamos, siempre cuando nos presentan, tenemos un vínculo que nos une muy fuerte, y ese vínculo es la pasión por predicar el evangelio. Ese vínculo que nos une es por la pasión de servir en la iglesia.
Entonces eso es suficiente y nos une y conversamos como que si nos conociéramos de años. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso que la iglesia se la reconoce. Amén. Y los hermanos en Cristo se reconocen entre ellos. ¿Por qué? Porque estamos predicando y enseñando la palabra del Señor. Ese es el primer punto de una iglesia sana. Vamos a ver algunos, amados hermanos, versículos de la palabra del Señor. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Miren lo que dice la palabra del Señor. En 2 de Timoteo. Amén. Capítulo 3 versículo 16. Amén. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Toda la escritura, cuando habla toda la escritura, usted póngale fe. Hay muchos exégetas que dicen no, que cuando Pablo escribió solamente se refería a parte del Antiguo Testamento, lo que eran las escrituras. Amén, que eran prácticamente los libros proféticos mayores y menores, y los salmos y los proverbios. No, cuando aquí habla Pablo por el Espíritu, habla ya profetizando a lo que iba a ocurrir unos siglos después, al compendio de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, cuando leemos aquí Timoteo y vemos claramente lo que dice la palabra del Señor, entendemos por fe que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. 17. Entonces, esta escritura, la Biblia, estos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, es inspirado por Dios para cumplir un propósito. En mí, en usted, en la iglesia del Señor, esta palabra, amén, enseña. Esta palabra nos redarguye. Esta palabra nos corrige. Esta palabra nos instruye a buscar la justicia. Y tiene un fin. La palabra de Dios tiene un fin en mi vida. Tiene un propósito en mí. ¿Y cuál es? Que el hombre de Dios sea perfecto. Inclúyase también las mujeres. Entonces, cuando yo entiendo esto y comprendo, amados hermanos, esto, yo sé que la palabra de Dios es suficiente para mi vida. Es suficiente. Amén. No tengo que yo andar buscando tantos libros cristianos. No digo que está mal. Amén. No digo que está mal que usted compre libros cristianos de autores, pero que valgan la pena leer, ¿no? Pero yo sé que lo que Dios dice es perfecto. Y si Dios dice que su palabra es suficiente para mi vida, para que yo encuentre en mí una perfección, imagínense, esta palabra nos ayuda a entrar a una perfección. Amén. Enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, una iglesia sana es una iglesia que se profundiza en las escrituras. Amén. Es una iglesia que enseña lo que está escrito en la palabra de Dios. Es una iglesia que no le mezcla la Biblia o no la adultera con pensamientos humanistas, con pensamientos de psicología. Imagínense que ahorita hay predicadoras, mujeres predicadoras, que tienen una postura feminista y utilizan ciertos versos de la Biblia para profundizar sus posturas. Tengan mucho cuidado. Tengan un discernimiento espiritual. Amén. Tengan un discernimiento espiritual. Entonces, aprendamos eso. Aprendamos, amados hermanos. Hay hombres, en cambio, que tienen una postura machista y utilizan versículos de la Biblia para justificar su machismo dentro de la iglesia. Tengan mucho cuidado. Amén. Aquí solamente existe el pensamiento de Dios en la vida del hombre. No Dios no comparte su pensamiento con ningún pensamiento humano. Venga de donde venga. Ni con una postura filosófica, ni con una postura psicológica.
Los pensamientos de Dios, dice su palabra, son tan altos como los cielos. Amén. Entonces, aprendamos esto claramente. Hay una pregunta, hermana Maritza. Bueno, entonces entendamos esto. Una iglesia sana es una iglesia que enseña, predica y instruye con la palabra del Señor. Amén. Hoy en día hay muchos errores doctrinales y muchos que forman doctrinas que carecen de bases sustentables bíblicas. Entonces son iglesias que no son sanas, que comienzan a enfermarse porque no están alimentándose de la manera como Dios demanda a través de las Escrituras. Y es por eso que usted debe de aprender, amados hermanos, a orar. La oración a usted lo guía, lo instruye. En la oración usted se forma para conocer a Dios. En oración usted dialoga con Dios. Y cuando usted comienza a escudriñar las Escrituras, usted aprende el lenguaje de Dios. Amén. Usted aprende el lenguaje de Dios. Y cuando usted aprende el lenguaje de Dios, el Espíritu que mora en tu vida comienza a prepararte, comienza a instruirte y comienza ya a ver en ti una agudeza espiritual para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La enseñanza que Dios demanda y la enseñanza que Dios no demanda. Veamos otro versículo, amados hermanos. Antes de seguir, aquí una pregunta. Dice, pastor, una pregunta. Ya que está dando esta lectura, una pregunta. Usted dice, ¿qué tan cierto es que estamos llegando a la semana 70 de Daniel? La verdad, yo sé que nuestro Señor está a las puertas. Amén. Gracias. Bueno, yo quiero decirle una cosa. La semana 70 de Daniel está llegando. ¿Sabe de cuándo se está aproximando la semana 70 de Daniel? O la última semana o la gran tribulación. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se está llegando? Desde cuando la iglesia comenzó a predicar el evangelio. Desde el momento que Pedro, lleno del Espíritu Santo, salió del aposento alto y se lanzó a hablar de Cristo, a predicar el evangelio. Y vinieron 3.000 almas del Señor. Desde ese tiempo estamos aproximándonos a la semana 70. Amén. Para los que estuvieron atentos a las enseñanzas de la historia, de los retos de la iglesia a través de la historia, nos pudimos dar cuenta que cada periodo de la iglesia tuvo su tribulación, su angustia, su persecución, su lucha. Amén. Y esos hermanos, ¿usted cómo cree que se sentían? Ellos sentían que en cualquier momento el Señor los venía a ver por todo lo que estaba pasando. Así como ahora. Ahorita en esta pandemia hay muchos que los están impulsando a decir, ya Cristo viene. Sí, es que Cristo viene desde ese mensaje, se predica desde los tiempos de Pedro. Pedro en sus cartas dice, hay muchos que tienen por tardanza la venida del Señor. Juan en la isla de Patmos, al terminar el libro de Apocalipsis, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Y Cristo dice, vengo en breve. Entonces ya no es desde ahora. La semana 70 de Daniel está pronto a suceder. No sé cuándo, pero está pronto a suceder. Dentro de los planes de Dios. Amén. Pero no nos preocupemos de la última semana de Daniel. Porque usted y yo no vamos a estar ahí. Esa es la gran tribulación. Sí, bueno, hay muchas posturas doctrinales, ¿no? Hay muchos que creen que la iglesia va a estar todavía en la mitad de la gran tribulación y va a ser arrebatada. Hay otros que creen que va a ser después del milenio. Hay otros que creen que... Bueno, nosotros creemos que el Señor nos librará de todo tiempo de ira. Amén. Bien, pero ese no es el punto. Tal vez más adelante entraremos en detalle a estas enseñanzas. Yo quisiera que las preguntas vayan de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿no? Porque como que nos desvía un poco, no podemos culminar. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Miren, importante lo que Pedro. Vimos la postura del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ver la postura de Pedro. Amén. En la carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque nunca, escuche bien, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabe usted que lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue inspirado de Dios, por Dios? Muchos profetizaron algo que nunca había ocurrido, como Noé. Noé anunciaba un diluvio, que iba a caer aguas. Usted sabía que en aquellos tiempos la generación antidiluviana no sabían lo que era lluvia. Nunca había llovido sobre la tierra. Dios era tan bueno que aunque la gente era mala y pecadora, de la tierra subía un vapor que rociaba toda vegetación. Y la tierra siempre estaba lista para ser sembrada y cosechada. Imagínese usted. Entonces cuando Noé comenzó a profetizar, a predicar, la palabra profetizar también implica predicar. Amén. Algo que no había ocurrido, la gente no creía. Como ahora. Por ejemplo, al día jueves, yo profeticé en la calle para todo el barrio que estaba ahí escuchando. ¿Qué profeticé? Profeticé que Cristo venía pronto, que arrepéntanse de sus pecados, porque Cristo, las señales se están cumpliendo y en cualquier momento Cristo viene a ver a su pueblo. Estaba predicando y a la vez estaba profetizando algo que no había ocurrido, pero que yo sé que va a ocurrir. No sé cuándo, pero sí sé que va a ocurrir. Entonces estaba profetizando. Entonces cuando tú predicas la palabra del Señor y estás hablando de algo que va a ocurrir, amén, y tú lo predicas con certeza porque sabes que es así, porque es la palabra de Dios, tú te conviertes en un profeta para quien te está escuchando. Entonces esa es la profecía más segura, que es la palabra de Dios, porque esta palabra ha sido inspirada por Dios. Esto no es el pensamiento paulista, ni el pensamiento pedrista, ni el pensamiento juanino de los apóstoles. No, esta es la inspiración de Dios. Los que escribieron los libros fueron instrumentos, pero el que inspiró a las escrituras es Dios por su Santo Espíritu. Eso hay que entender claramente. Por eso es que hay muchos estudiantes de teología que se desvían de la palabra, del concepto primordial que es Dios, y comienzan a estudiar las cartas del apóstol Pablo como que si Pablo haya sido un gran pensador humanista. Y bajo esa óptica comienzan a escudriñar las cartas paulinas y le quitan el sentido real, que es la inspiración dada por Dios. Y eso es muy peligroso. Amén. Cuando tratamos de solamente humanizar la Biblia y le quitamos lo divino. Y ahí corremos un gran peligro de volvernos una iglesia estéril, carente del poder de Dios, carente del Espíritu de Dios, y nos hacemos insensibles a la voz del Espíritu y solamente actuamos de una manera monótona. Usted ve esas iglesias monótonas, amén, que leen la Biblia, oran, pero son como máquinas, son como robots, no sienten nada, son religiosas, son una religión nada más. Entonces no, ese no es el Evangelio ni el propósito de las Escrituras. Hay que entender los parámetros, amados hermanos. ¿Sí? Hay que entender los parámetros. Veamos otro versículo interesante, amados hermanos. Jesucristo habla en Juan 10:35. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 35. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, mire, nadie puede decir que, como decía hace un momento, nadie puede decir que Pablo, Pedro fueron grandes hombres ilustrados, una mente brillante, lo que escribió Jeremías. No podemos llamar a ellos como dioses, dice Jesucristo. Fue Dios el que nos inspiró. Amén. Fue Dios que fue inspirado. O sea, no podemos quitarle al autor la parte primordial. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos solamente en el instrumento y le quitamos el protagonismo al autor, que es Dios, estamos peligrando. Amén. Por eso Pablo decía, hay mucha iglesia que dice, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y Pablo dijo, nadie es nadie. Uno es el que siembra, otro es el que riega, y el que da el crecimiento es Dios. Entonces usted ve hoy en día que hay muchas congregaciones
que son muy apasionadas a escritos de ciertos apóstoles. Entonces, a mí me gusta Pablo, a mí me gusta Pedro, a mí me gusta cómo escribió. No, todos ellos fueron instrumentos. No lo podemos decir que son dioses, como dice Cristo. Amén. Entendamos eso, amados hermanos. Tal vez usted nunca había puesto mucha atención en lo que Jesucristo dice Juan 10:35, pero es muy importante entender eso para no quitarle la parte importante de las Escrituras, que Dios fue el que inspiró todo esto, es el Espíritu de Dios. Amén. Si hay una pregunta, mi hermana me dice, porque ya no voy a contestar ninguna pregunta, me voy de largo. Amén. Bien, vamos a leer en Isaías 55:11. Vamos a leer lo que dice el Antiguo Testamento. Isaías 55:11. Usted va a darse cuenta que tanto lo que dice el Antiguo como el Nuevo tiene puntos de comparación, porque tiene el mismo autor, que es Dios. Isaías 55:11 dice la palabra del Señor, amados hermanos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que Él envíe. La palabra. Amén. Y aquí está la palabra de Dios. Hay que entender esto, hermano. Esto no es un libro de historias. Amén. Este es un libro que contiene la palabra del Señor. Está escrito el pensamiento de Dios, lo que Dios quiere que el hombre sepa de Él. Aquí está la forma como el hombre debe de llegarse a Dios. Aquí está cómo Dios opera, cómo Dios transforma, cómo Dios promete sus bendiciones a sus hijos. Está todo aquí, es como un manual. Vamos a entender, la palabra de Dios es como un manual. Usted se compra un artefacto electrónico y le viene un manual de encendido, de apagado, le vienen las instrucciones, le viene lo que usted no debe de hacer para que el equipo no se le dañe, le viene lo que usted debe de hacer para que el equipo le dure más, le viene todo el funcionamiento, para qué sirve este botón, para qué sirve tal botón, todo, el tipo de cable, la energía que debe utilizar, todo le viene en el manual. Entonces Dios mandó su manual al hombre para que el hombre conozca a Dios y sepa lo que es Dios y entienda lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, que entienda por qué está separado de Dios, que entienda qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios quiere, cuál es el deseo de Dios y que nosotros podemos cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Esa es su palabra. Amén. Entonces una iglesia sana, una iglesia que comprende todo esto, que no se marea, que no cambia, que no se llena de supersticiones baratas, sino que confía plenamente en lo que está escrito en los 66 libros que tiene la palabra del Señor. Usted sabe que para que llegue este compendio de libros, tuvieron que pasar muchos años. Yo les he explicado que los primeros 100 años de la historia de la iglesia fueron donde se escribieron todos los libros del Nuevo Testamento. Pero de ahí para que fueran incluidos en un canon, en un orden, en un libro, tuvieron que pasar otros siglos después. Amén. Y bien, ese punto es importante, amado hermano, que había visto. Es un atributo de la iglesia sana, que entiende y predica y enseña las Escrituras. Amén. No le quita el contenido a la palabra de Dios. No lo cambia por pensamientos huecos y vacíos, sino que enseña lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Si alguien a usted le dice, ¿sabe qué? Yo tengo este libro de tal rabino, de tal maestro, y lo pone al mismo nivel de lo que dice la palabra de Dios, esa persona se está abriendo del camino del Señor. Usted no lo escuche. Amén. Usted no lo escuche. Hoy en día hay mucha gente que quiere sobresalir de los demás. Y por buscar esa forma de sobresalir, buscan otros contenidos y le quitan el sentido a la palabra de Dios y a esa nueva forma de interpretar las Escrituras, añadiéndole costumbres, pensamientos humanos, le llaman nuevas revelaciones. Y eso tenemos que combatir y tener mucho cuidado. Amén. Mucho cuidado. Ya toda la Escritura es útil, como ya lo habíamos visto en Timoteo. No existe nada más y tan precioso y tan hermoso que la palabra de Dios. Dios la inspiró. Y los hombres que Dios utilizó, como estábamos viendo, no fueron hombres llenos de tanta sabiduría humana. Fueron hombres sencillos que se humillaron. Cristo
Pablo, inclusive uno de los más ilustres, que fue Pablo, entre los apóstoles, él dijo: lo que yo creía que para mí era sabiduría, yo lo tiré al tacho de la basura. O sea, yo renuncié a todo lo que yo creía que para mí era algo de cual jactarme en sabiduría, con el único fin de conocer más a Cristo. Eso lo dijo Pablo. Bien, vamos al segundo punto, amados hermanos. Detente reloj. Amén. Vamos al segundo punto. Una iglesia sana sabe tener una buena administración apropiada de los órdenes de Dios para su iglesia, o de los, amén, de los sacramentos, como dicen por ahí, que son el bautismo de las aguas y la celebración de la cena del Señor. Algo que muchos se marean. Cuando digo que marean es cuando se equivocan y no saben qué hacer. Amén. Una iglesia sana es que sabe correctamente llevar estos dos puntos que son importantes para la iglesia de Cristo, que son una característica importante de la iglesia del Señor. Amén. Entonces vemos claramente esto, amados hermanos. Es un símbolo, es una práctica, es algo instituido. Son dos cosas que el Señor instituyó para su iglesia: el bautismo y la celebración de la cena del Señor. Amén. Las ordenanzas que el Señor mandó a la iglesia reflejan la fidelidad de la iglesia al mandato de Jesús. Lucas 22:11. Vamos a leer qué dice Lucas 22:11, amados hermanos. Amén. Si usted tiene su Biblia ahí, también puede buscar ahí lo que dice Lucas 22:11. Y dice así la palabra del Señor. Y decida al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Amén. Esto es lo que llama la institución de la Santa Cena del Señor. Entonces, la Cena del Señor no es un acto de magia, como muchos lo celebran hoy en día, amados hermanos. Amén. La Cena del Señor no es algo que produce, qué sé yo, bendición, dinero, fuerzas sobrehumanas. La Cena del Señor es algo recordatorio que lo hacemos nosotros, que nos humillamos delante del Señor. Cuando usted y yo cenamos, es una expresión máxima de adoración, de gratitud y de entrega al Señor. Porque en ese instante nosotros renunciamos nuevamente y comenzamos a reconocer que lo que tenemos y lo que somos es gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso que el Señor dice, la muerte del Señor anunciáis. O sea, Pablo dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Cuándo? Cuando celebramos la cena del Señor. Amén. Pero no hay muchos que creen que cuando yo ceno, dice, siento como una fuerza que nuevamente vuelvan a recobrar. Hay muchos que enseñan cosas así. Hay otros que cenan y dicen, bueno, yo cuando yo ceno, yo sé que todo este mes me va a ir bien. Y lo hacen como una cábala, como una superstición. Dice, cuando yo no ceno el mes, o yo no ceno el tiempo que me toca cenar, y si no ceno me va mal después. Yo tengo que cenar para que me vaya bien. Y lo hacen como una especie de hechicería santa. Y no es así, hermano. La iglesia sana sabe por qué cena. Amén. No es un artilugio. No es una manifestación mágica de algo. Entonces, salimos de la enseñanza herética que practicaban la iglesia apostólica y romana en los tiempos antes de Martín Lutero y después de Martín Lutero. Se comenzó a enseñar que lo que ellos practican no es bíblico. Pero dentro de las iglesias evangélicas ha habido una corriente que se ha dado en diferentes congregaciones, que los hermanos creen que si no cenan, no van a recibir la bendición de Dios. Hay otros que creen que si no cenan, les va a ir mal durante el tiempo hasta que vuelvan a volver a cenar. Entonces son ideas que se introducen en la mente y que desvirtúan el propósito por el cual nosotros celebramos la cena del Señor. Vamos a ver otro versículo en Lucas, estamos 22, amados hermanos. Como habíamos leído, alabado sea el nombre del Señor. Versículo 19 dice, y tomó el pan
y dio gracias y lo partió y le dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Eso lo dijo Jesucristo. Amén. Jesucristo fue que dijo eso. Y lo escribió Lucas, un hombre que era muy allegado a Pedro y a Pablo. Amén. Entonces, Cristo es la única ocasión que dice: hagan memoria de mí, recuérdenme. Recuérdenme. Es cuando celebramos la cena del Señor. Algo que Él pidió. Hagan memoria de mí. No se olviden. No se olviden que ustedes no son nada, en otras palabras. No se olviden que si ustedes son siervos míos, no se olviden que todo lo que ustedes son, toda la sabiduría que Dios les ha concedido, todo don perfecto que opera en su vida, todo ministerio saludable que ustedes tienen, no es porque ustedes se lo merezcan, es porque yo morí en la cruz del Calvario. Y cada vez que ustedes cenen, ustedes recuerden que lo que son ahora es gracias al sacrificio que yo hice por vosotros. Es lo que Cristo está diciendo. No se olviden que mi cuerpo fue partido por amor a ustedes. Entonces, ese es el concepto claro y sano de lo que es celebrar la cena del Señor. Entonces, si usted no tiene ese concepto en su vida cada vez que usted cena, y usted solamente cena porque le enseñaron que si no cena le va a ir mal económicamente, que si no cena tal vez el diablo se lo vaya a llevar en peso, que si no cena Dios lo va a castigar, que si no cena usted su esposa se le va a ir de la casa. Bueno, tantas cosas, y la gente lo hace como una forma de cábala, de superstición, de cábala, esa es la palabra. Recuerden que los judíos son bien cabalistas, son llenos de muchas supersticiones, y muchas de ellas son malsanas, todas son malsanas, porque ahí no opera Dios. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Tal vez muchos de los que me están viendo ahorita van a sentirse un poco mal por lo que estamos hablando, pero esa es la realidad. Por eso tenemos que ir a la palabra, a la fuente, a lo que Dios, a lo que Cristo dijo, lo que para Él era la cena y lo que Él estaba demostrando y enseñando al hacer esto, amados hermanos. Amén. No nos olvidemos que quien dio la vida por nosotros es Jesucristo. Efesios 5:26. Vamos a la palabra de Dios. Libro de Efesios capítulo 5 versículo 26. Dice la palabra del Señor así: para santificarla también, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Él es el que murió en la cruz. Él es el que nos lavó, nos limpió. Amén. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Cuando resucitó de entre los muertos? No, cuando murió en la cruz del Calvario. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, hermanos, nosotros no estuviéramos ahorita aquí. Crean. Amén. Fue gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que pudo haber en nosotros una oportunidad de poder ser hechos hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y cuando nosotros cenamos, estamos recordando lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Por nuestros pecados, por lo que usted es ahora, es gracias al Señor. Eso es lo que debe de ser una iglesia sana. Amén. Entonces vemos el punto de lo que son los bautismos, amados hermanos. Amén. El bautismo, hay muchos que están hablando de que cuando tú te bautizas a las aguas, todos tus pecados quedan sepultados allí. ¿Usted ha escuchado esas enseñanzas? Yo sí. Pero sabe que el bautismo es un acto de fe. Y los pecados no es que quedan sepultados ahí, hermanos. No, hermano. Usted sigue con el deseo de seguir haciendo lo malo después que sale de las aguas. Es un acto de fe nada más. Es mi fe puesta en Cristo, que es puesta en evidencia al bajar a las aguas. Claro que sí. Yo sello mi compromiso de ser un siervo, de seguir a Cristo, después de que lo he aceptado y que he renunciado y que he confesado mis pecados. A través del bautismo, yo comienzo a vivir mi vida ejemplar de la mano del Señor Jesús. Pero tampoco tiene un artefacto de magia.
Es lo que está sucediendo en las iglesias. Amén. Yo he escuchado hermanos que dicen, hermano, bautícese para que le vaya bien. Yo lo he escuchado. Yo a veces lo llamo y le llamo la atención. El bautismo no tiene un poder mágico, como muchos enseñan. Y es por eso que muchos se seducen. Hay muchos que se bautizan porque creen que tienen mala suerte. Y al bautizarse, toda esa mala suerte se les va a ir. ¿En serio? Creen que el bautismo es un sortilegio, es una magia también, como la cena. Y hay que entender qué es lo que tú haces al bautizarte, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso no hay, yo no comparto, no digo que ni ataco a nadie, que a los niños se los bautice. Hay mucho sector de la iglesia evangélica que bautizan niños todavía. No bebés, pero ya niños de 7, 8, 9, 10 años. Amén. Que dicen, yo quiero aceptar a Cristo. Los niños lo hacen porque son niños. Para ellos es algo novedoso. Amén. Pero yo digo y siempre me mantengo. Una cosa es cuando son niños, otra cosa es cuando ya son adolescentes, ya son adultos. El pensamiento cambia. Y es ahí cuando el hombre realmente debe de entender y comprender que es un pecador realmente y llorar porque es un pecador y venir a los pies de Cristo pidiendo a gritos la salvación. Es allí cuando es efectivo realmente el plan de salvación y esa vida se dispone a bajar a las aguas, que es el bautismo. Amén. Entendamos eso. Sí, así que usted no me venga a decirme a mí, pastor, me va mal en los negocios. ¿Y por qué? Es que no me he bautizado. Y como no me he bautizado, no me va bien los negocios. El bautismo no te quita la pobreza, el bautismo no te quita los pecados, el bautismo no te hace un superhombre. Amén. Solamente el bautismo, tu evidencia, tu fe en Cristo Jesús. Y algo que la iglesia debe de hacerlo comprender al pueblo de Dios. ¿Sí? No es algo tampoco tan superficial. Amén. El bautismo no es algo tampoco superficial. Por eso digo, no hay que caer en los extremos. Hay muchos que lo toman como un ritual superficial, como un ritualismo. Inflan una piscina, la llenan de agua, ponen a la gente en fila y viene y pone el uno y lo coge y ¡pum! ¡Plá! Al agua. Te fuiste, ¡pum! ¡Pam! Al agua, te fuiste. ¡Plum! No es un ritual. Amén. Es algo hermoso el bautismo. Cuando un hermano, cuando una hermana, con un grupo de jóvenes, un grupo de ancianos, de caballeros, de mujeres, deciden bajar a las aguas, es algo hermoso. Amén. Recuérdese que cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, Dios habló, dice que el cielo se abrió y una voz se escuchó. Este es mi Hijo amado en quien yo me tengo mi alegría, en que yo cumplo mi propósito, en que yo tengo complacencia. Y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y posó sobre Jesús. Entonces es un acto hermoso. Cuando una persona realmente se ha arrepentido de sus pecados y ha decidido seguir a Cristo y comienza a caminar en la fe, comienza el pastor, el anciano, el líder, comienza a instruirle cómo debe de vivir esa fe. Amén. Y ya sabe todo lo que se le va a venir. Y él dice, yo quiero demostrar mi fe al bajar a las aguas. Entonces ahí viene el bautismo a las aguas. Pero no hay que enseñarle, hermano, tú cuando te bautizas ahí, toda tu salazón se queda, todos tus pecados quedan sepultados. No, cuidado. Mucho cuidado, hermano. Amén. Entonces por eso viene el fracaso espiritual de muchas personas, porque tienen una idea ya injertada aquí en el disco duro, y cuando salen de las aguas siguen sintiendo el deseo de hacer lo malo. Entonces dicen, no fue efectivo el bautismo. No. Por eso hay que discipular bien al pueblo antes de que demuestren su acto de fe. No por una emoción. Amén. No por una emoción o por experimentar algo nuevo. No. Sino porque ya saben a ciencia exacta qué es lo que implica seguir a Cristo. Entonces una iglesia sana es una iglesia que enseña esto. Ya explicamos lo que es la cena del Señor y lo que es el bautismo. Amén. Entonces una persona que se bautiza es una persona que ya no va a vivir una vida pecaminosa. Por ejemplo, hay personas que no son casadas. No son casadas. Entonces como no son casadas viven en unión de hecho, que la Biblia lo llama fornicación.
Amén. Entonces, si no se ordenan, ya han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Se han arrepentido de sus pecados. Han recibido la gracia redentora en su vida. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que el que confiesa sus pecados y se aparta, o sea, deja de practicarlos, alcanza la misericordia, o sea, el favor de Dios. Pero el que no lo hace, dice, no va a poder ver prosperidad en su vida. O sea, no va a ver el favor de Dios en él. Entonces, si tú le enseñas a alguien, dice, no importa que sigas en pecado, pero bautízase. Cuando tú te bautizas, ya tus pecados que haces después ya no tienen tanto oprobio para Dios. No, mentira. Siguen siendo vigentes. Por eso usted tiene que enseñar a las personas que se ordenen. Amén, se ordenen. Es como que yo bautizo a un ladrón. Y después que lo bajo a las aguas, en la noche nuevamente está saltando en las calles. Amén. Que yo haya bautizado a un hermano que tenía problemas de alcohol. Entonces Dios hizo la obra, lo cambió, se arrepintió, lloró, aceptó a Cristo. Pasó un tiempo en el cual comenzamos a profundizarle la palabra, enseñarle el evangelio para que él entienda y él decida bajar las aguas. Después que se bautiza, por la noche hace una pachanga en su casa y se emborracha. No, hermano. Entonces por eso hay que enseñarle a las personas correctamente el orden. Entonces usted debe de casarse, ordenar su vida para que comience a caminar en la fe de Cristo Jesús. Eso es difícil, hermano. Es muy difícil porque hay muchos problemas a veces entre el pueblo. Amén. Entonces ahí usted tiene que poner su balanza. ¿Qué es lo que vale más? ¿Qué es lo que pesa más? Acuérdese que el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que enseñarle al pueblo lo que es la palabra y lo que es esto tan hermoso que es el bautismo, las aguas y la enseñanza de la cena del Señor. Una iglesia sana es una iglesia que no le anda con cuentos, ni metiéndole miedo, ni hechicerías a la gente para que comentan algo que ellos creen que así es y no es así. Vamos a ver el tercer punto, amados hermanos, que es la disciplina dentro de la iglesia. ¿Cómo debe de ser la iglesia disciplinada? Una iglesia sana es una iglesia que sabe ejercer la disciplina en la iglesia. Amén. El ejercer la disciplina en la comunidad de la iglesia es una señal muy clara de una salud. Amén. La búsqueda de justicia y santidad, amén, a veces no tienen su éxito porque no se desarrolla bien una disciplina dentro de la iglesia. Amén. Y a veces el cristiano tiene un comportamiento totalmente diferente a lo que exige Dios a través de su palabra. Mire que la vida de los discípulos era una vida ordenada en las tareas y metas que tenían, en una condición y en aspiraciones que poseían. Vemos, amados hermanos, en Mateo capítulo 18, versículo 18. Vamos a ver Mateo 18, 18, que es lo que nos dice la palabra del Señor, amados hermanos. Mateo 18, 18 dice así la palabra del Señor. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. El Señor le dio libertad dentro del Espíritu a sus discípulos y le dio autoridad. La iglesia tiene autoridad. Pero esa autoridad implica también disciplina. Amén. Entonces una iglesia sana es una iglesia disciplinada. ¿Qué quiere decir esto, amado pastor? Fácil. Una iglesia que sabe ejercer su vida cristiana. Sabe orar. Sabe escudriñar las escrituras. Sabe ayunar. Amén. Sabe predicar el evangelio de Cristo. Sabe tener tiempos de búsqueda en la presencia del Señor. Entonces, esa es la disciplina. Es como cuando usted entra a un régimen militar. Ustedes los que han hecho el servicio militar, usted entra bajo las órdenes de alguien que es superior a usted.
y le ponen una lista de requisitos que usted debe de cumplir durante el tiempo que esté enrolado en el servicio militar. Es una disciplina. Entonces, la iglesia del Señor camina bajo una disciplina. No es una iglesia que vive como le da la gana. Amén. Entonces eso es parte importante de una iglesia saludable. No es una iglesia indisciplinada, es una iglesia disciplinada. Por ejemplo, si saben que el culto empieza a las 7:30 de la noche, no van a llegar a las 8 de la noche, ni a las 8:30. Amén. Porque se disciplinan para ir a la casa del Señor. Se le enseña. Amén. Una iglesia disciplinada. Voy a tocar puntos superficiales. Una iglesia disciplinada sabe que dentro del tiempo en el cual se adora al Señor, en el servicio dentro del templo, no debe de tener prendido el celular en ningún momento. Y hay hermanos que llevan el celular y está el pastor predicando y está ahí viendo ahí. Hay otros que son más malcriados todavía, que le suena el teléfono en plena enseñanza y ahí lo contesta y dice, oye, sí, es que estoy en iglesia, llámeme más tarde. Esos son gente que no tienen disciplina dentro de la iglesia. Son indisciplinados. Pero ahí es el pastor que debe de enseñarles. Amén. Por ejemplo, usted ve hermanos que llevan a los niños a la iglesia, al templo, y a los niños le dan un juguete y pasa el niño jugando en el templo. El niño debe de aprender desde pequeño a escuchar el culto. A mí me lo hacía. Amén. Mi padre nos sentaba a mí y a mis 3 hermanos en una banca en el culto. No es que a mí me daban un carro, a mi otro hermano le daban un muñeco, a mi hermana le daban una muñeca. No, todos estábamos sentados escuchando el culto, la alabanza, la oración. Entonces se le enseña la disciplina dentro de la iglesia. Hay que tener una disciplina. Amén. Entonces una iglesia que no es sana es una iglesia que no anda en una disciplina. Y mire que solamente he tocado puntos superficiales. Entonces se le enseña al pueblo que debe de orar, que debe de escudriñar las escrituras, que debe de ayunar. Aquí en América Latina nosotros hacemos vigilias, que empezamos desde las 8 de la noche, otros empiezan a las 10 de la noche, hasta las 6 de la mañana, donde pasamos orando, clamando a Dios, adorando al Señor, el mensaje, escudriñando las escrituras, compartiendo coinonía entre los hermanos. Eso nos edifica, eso es una disciplina. Son como ejercicios espirituales que nos va a ayudar a crecer en el Señor. Entonces la iglesia sana es una iglesia que aprende a crecer esa disciplina espiritual dentro, para los que están administrando y también para los que están sentados en la congregación. Entonces un pastor que quiere predicar y no ayuna, no ora, usted ve que hay vigilia y no aparece, hay ayuno ni se lo escucha, pero quiere ejercer un pastorado, ese hombre no puede ejercer un pastorado porque no es un disciplinado, no es una persona disciplinada espiritualmente. Entonces, esos son desórdenes que existen en las congregaciones. Debe de haber una disciplina espiritual y es algo que debe de ser innato en aquellos que siguen a Cristo Jesús. Amén. Entonces, son virtudes buenas para la iglesia del Señor. La iglesia debe aprender a vivir en una disciplina espiritual para que sea una iglesia saludable, para que no esté llena de carnalidades. Entonces usted ve gente, iglesias que no les enseñan esa disciplina, sino que solamente viven de rumba. Entonces dicen, este fin de semana vamos a tener la fiesta de las nacionalidades en el mundo. Entonces salen las hermanas puertorriqueñas bailando al ritmo de Puerto Rico, la hermana ecuatoriana bailando al ritmo de Ecuador, la hermana y eso es un desorden. Amén. Debe haber una disciplina en la iglesia, una espiritualidad real, una búsqueda. Entonces, hermanos que están orando, están ayunando y comienzan en su vida a ver una
una actitud diferente, porque están buscando a Dios. Y es lo que debe de haber siempre en la iglesia. Y debe de enseñarse. Amén. Debe de enseñar al pueblo que no tan solamente es congregarse una vez a la semana. Y llegan al culto y no llegan ni siquiera en el inicio del culto, sino que llegan a mitad del culto. O sea, se congregan 30 minutos a la semana, le dan a Dios para congregarse. ¿Usted cree que esa gente que le da 30 minutos a Dios para congregarse van a estar en su casa orando de rodillas, ayunando, predicando el evangelio? No, se dedican a su vida. Y no es así, hermano. Eso no es el evangelio de Cristo Jesús. Eso no es una iglesia sana. Cuando hablo de iglesia, no estoy hablando denominacionalmente, sino entre usted y yo. Amén. Recuerde que no existe una iglesia perfecta. No estoy diciendo una iglesia perfecta. Estoy hablando de una iglesia sana. Una iglesia sana es que sabe cómo mantenerse para no enfermarse. Que sabe cómo alimentarse para formarse anticuerpos cuando vengan virus a querer atacar a la iglesia. Todo eso tenemos que entender, amados hermanos. Bien, vamos a seguir. Entonces, es una señal de una buena salud espiritual. Entonces, cuando uno disciplina, hay una palabra que se utiliza mucho en las iglesias, y más en las iglesias de corte pentecostés o neopentecostales, que se dice, vamos a poner a este hermano en disciplina. Entonces, una persona que es encontrado en un acto inapropiado, calificado como pecado, y es un líder, alguien que participa en la parte de los diáconos, o en parte de liderazgo, en cualquier desempeño dentro de la iglesia, en alabanza, en escuela dominical, en la predicación de la palabra, en la enseñanza, etcétera, etcétera. Cualquier ejercicio de liderazgo dentro de las iglesias o dentro de la parte de los que son los diáconos. O también un pastor se lo encuentra en un acto feo, comprobado. Entonces, ¿qué hacen en la mayoría de las partes de la iglesia? Dicen, venga para acá el hermano Panchito. El hermano Panchito era pecado y él ha caído en pecado de fornicación. Un hombre soltero de 50 años, lo encontramos que estaba, bueno, y le cuentan el pecado delante de toda la iglesia. Y dice el pastor, como que si el pastor fuera Dios, ¿no? Dice, usted va, y ahora hermano Panchito durante un año va a estar en disciplina. ¿Cuál es la disciplina de ese hermano pobre, hermano Panchito? Se siente en una banca y de ahí no puede ejercer ningún trabajo dentro de la iglesia por un año. ¿Usted cree que esa persona en ese estado va a ser restaurada? ¿Usted cree que esa persona se va a restaurar? No, hermano. Entonces, y muchos practican así. Y en la gran parte de las personas cumplen los 6 meses, pero ya su corazón está podrido. Siguen en el deseo del pecado. Amén. Y pasa el tiempo, pasa el año y dice, ya hermano, venga para acá. El hermano ha pasado un año sentado en la banca y ahora le levantamos la sanción. Y ya le preguntaste, ya consultaste a Dios, ya buscaste de Dios, pastora, ya discerniste, ya oraste con él, ya te diste cuenta que ese hombre ha sido restaurado. Y si no ha sido restaurado, ¿de qué sirvió? ¿Sí ves? Entonces, entender esto es fuerte, hermano. Porque lo hacemos una costumbre y una práctica. Entonces la gente en la iglesia peca. Entonces cuando pecan los líderes, peca el pastor, pecan los hermanos. Dice, dice, si yo pequé me van a poner 6 meses. Mejor, pues si ya no hago nada, 6 meses estoy de vacaciones en la iglesia, me congrego, me siento. No, hermano. Tenemos por eso que ir a la palabra de Dios. Hay que saber restaurar a las almas. Ojo, no estoy hablando de alcahuetear el pecado. Una persona que comete una infracción ya fea, un acto de pecado desagradable, no puede participar de las cosas del Señor. Amén. No puede participar de las cosas del Señor hasta que no se haya restaurado. La restauración implica un reconocimiento de su pecado, alejarse del pecado y nuevamente restaurar lo que el pecado ha destruido en su vida espiritual. Y comienza nuevamente a dar las demostraciones
de frutos de justicia en la vida de ese hombre. Entonces hay una restauración plena. Amén. Sin necesidad de andar condenándolo, ni andar marginándolo, ni andar haciéndolo sentir mal, o lavarnos nosotros con el pecado de otra persona. No, eso no se debe de hacer en las congregaciones. Por eso hay que saber entender lo que es una disciplina. Amén. Entonces, hay diferentes tipos de disciplinas en la iglesia que se debe de llevar, ¿no? Hay muchos que buscan la regla apostólica, ¿no? Del que tú lo llamas la atención y te escucha y enmienda su acción. También dice la Biblia, ¿no? O si sigue lo mismo, tú te buscas 2 testigos, 2 líderes, y junto a los 2 líderes o 2 testigos tú le dices al hermano lo que está haciendo y que tú ya le has llamado la atención anteriormente y nuevamente le llamas la atención y él no quiere obedecer y quiere mantenerse en su condición. Dice la palabra de Dios, y si aún así no se arrepiente de su pecado, quiere mantenerse en su vida libertina, haciendo lo malo ante los ojos de Dios y mancillando a la iglesia del Señor, dice la palabra del Señor, tú desde el púlpito, hablan los pastores del liderazgo, tú decláralo. O sea, ahí cuando viene la declaración, ¿no? Dice, tal persona que está aquí, tenga mucho cuidado porque esa persona no es parte de la iglesia del Señor, solamente es un oyente. Tenle como gentil y publicano, dice las Escrituras. Amén. Tenle como gentil y publicano, o sea, como alguien que no quiera a Cristo, que se viene a sentar a la iglesia a escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces así? Para que no haga daño a nadie, para que nadie le diga, hermano, te invito a mi casa a comer y esa persona no es cristiana y puede hacer un daño. Una fe inteligente tengamos, hermano. Entonces esa es una de las reglas, una manifestación. Pero cuando un hermano muy amado en la iglesia, una persona que es servicial, que ha dado fruto, buen testimonio, de un momento a otro se dedicó a trabajar, se dedicó a estudiar en la universidad y comenzó a dejar de ejercer los ejercicios que te ayudan a mantenerte firme. Dejó de orar, dejó de congregarse a menudo, dejó de ayunar y cataplum, cayó en pecado. Ahí se necesita ser restaurado por los que son espirituales. La palabra de Dios dice que los que son espirituales son los actos, porque ellos pueden restaurar a alguien con un espíritu de mansedumbre, o sea, sin hacerle daño, sino con mansedumbre se lo restaura para levantarlo y para que sigan en el servicio del Señor. Me pregunto, una hermana, un pastor que ha caído en pecado, amén, ¿puede nuevamente volver a ejercer el pastorado? Amén. Qué difícil esa pregunta. Amén. Un pastor que ha caído en pecado. Yo no soy Dios, ni conozco el corazón de los hombres. Pero yo, en mi cuerpo, en mi templo, en mi vida, yo me cuido. A mí me daría vergüenza, a mí, yo como Juan Isaac Villamar, yo que me conozco, a mí me daría vergüenza, después de haber enseñado la palabra, después de haber predicado el evangelio, después de haber hablado mucho del Señor Jesucristo, que me encuentre en un acto de pecado deshonroso, feo, espantoso, y después de un tiempo volverme a parar delante de un pueblo, hablarle de Cristo, hablarle de que tienen que vivir una vida santa, una vida... A mí me diera vergüenza volverlo a hacer. Amén. Pero el Señor no desestima a nadie, ni menosprecia a nadie. Claro que sí está. Algo que yo sí quiero decir. El pecado tiene su consecuencia. Amén. Cuando un hombre de Dios, un siervo de Dios cae en pecado, a veces no es necesario que lo pongan en disciplina, ni que le digan, bueno, usted va a dejar de pastorear por un año, hasta que se ordene, hasta que busque de Dios. Es Dios el que lo llama a cuenta ese varón. Amén. Es Dios. Si ese hombre es un hombre de Dios, Dios lo llamará a cuenta. Pero si ese hombre nunca Dios lo puso como pastor, cae en pecado y no pasa nada, porque Dios nunca lo consideró pastor. Ahí está la respuesta, mi amado hermano. Amén. Pero de que puede pastorear. Si que realmente se ha humillado y ha dejado. Pero es bien difícil. Amén. Es bien difícil. Amén. Por eso pierde el respeto. Pierde credibilidad. Pierde credibilidad. Y en la palabra de Dios dice, si es adulterio, por ejemplo, la palabra de Dios dice que
La marca de tu adulterio nunca será borrada. O sea, siempre va a haber alguien, un hombre perverso, siempre va a haber un acusador que va a decir, tú fulano de tal, ese pastor hace 10 años hizo esto, hace 8 años hizo esto. Eso siempre te va a perseguir. Eso le pasó a David. Un hombre le gritaba perro muerto, le decía, y él era el rey. Amén. O sea, siempre va a haber alguien que te va a acusar porque hiciste algo malo. Recuerda que tenemos el acusador, que es Satanás. Entonces, si antes era difícil el ministerio, después de que has caído en pecado y que estás restaurado y Dios te ha perdonado, y ha habido el milagro de la restauración, porque es un milagro, va a ser bien difícil ejercer el pastorado después. No imposible, va a ser bien difícil. Amén. Va a ser difícil. Yo conozco hombres de Dios que han caído en pecado. Hombres de Dios, pero de verdad. Han caído en pecado y Dios los ha restaurado. Ellos confesaron su maldad. Y la gente se les fue encima a acusarlo y perdieron toda credibilidad, hermanos. Amén. Un hermano inclusive tuvo que irse a África a ejercer nuevamente el ministerio en África. Porque ya en su país natal ya nadie creía en él. Así es la gente. El hombre no perdona, el hombre es terrible, hermano. Por eso yo mi consejo para los pastores, para los ancianos, para los ministros, es guárdense, cuídense. Amén. Cuidemos esta profesión que es hermosa, que es el de ser pastores, siervos de Dios. Por eso es la disciplina en los pastores, la disciplina de orar, de ayunar, de buscar, no de creernos ya, yo ya soy pastor, yo ya no necesito de tanta oración, de tanto ayuno. Somos los que más somos atacados. Recuerden la regla espiritual que dio el Señor. El pastor es herido y las ovejas son dispersadas. Entonces, esa es una respuesta que yo les doy en esta preciosa tarde. Pero eso depende mucho del carácter del hombre de Dios, ¿no? Pero una iglesia sana es una iglesia que tiene un pastor que no ha caído en pecado nunca. Esa es una iglesia sana. Amén. Hay una sanidad ahí. ¿Sí? Eso yo quería compartirles a ustedes en esta preciosa noche. No estoy condenando ni jugando. Por ahí me dicen, hermano, no juzgue, no condeno. Estoy diciendo lo que puede pasar. Es que es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Sí, la gente no se olvida. Dios te perdona, pero el hombre aquí en la tierra no olvida. Y anda señalando y dice, este hizo esto hace 5 años, así. Es feo eso, hermano. Esa actitud y esa carga pesa en las personas. Bien, hasta ahí vamos a avanzar, amados hermanos. Hemos visto los 3 puntos recién. Faltan todavía 15 puntos más de lo que es una iglesia sana. Hoy día hemos visto algo básico, que es la predicación fiel de la palabra de Dios, la buena administración de las ordenanzas del Señor, de lo que es el bautismo y de la cena del Señor, y la disciplina dentro de la iglesia. Amén. De cómo debe de ejercerse una disciplina sana. Siempre en la iglesia va a haber hermanos que van a caer en pecado. Siempre va a haber eso. La iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital donde hay gente que está restaurándose, que está cada día queriendo salir adelante. Amén. Y en la iglesia estamos para eso, para ayudarnos los unos a los otros. ¿Sí? Mi consejo como pastor, personalmente, usted no ande confesándole sus pecados a nadie. Usted no ande confesándole sus pecados a nadie. Que sí, que quiero hablar con usted, pastor, y comienza a contarle todo lo que usted ha hecho. No haga eso. Usted lo único que tiene que hacer es llorar delante de la presencia de Dios. Realmente de corazón, y dejar de practicar el pecado. Porque de qué sirve que usted me lo diga a mí, o se lo diga a un hermano, se lo diga a una pastora, igual usted lo va a seguir haciendo. Solamente lo que usted ha descargado su parte de conciencia. Y ahí es peligroso, porque si lo sigue haciendo, esa conciencia se cauteriza y usted se vuelve un esclavo del pecado para toda la vida. Entonces mejor usted póngase a cuenta con Dios y apártese del pecado. Amén. Y siga la paz del Señor. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde en esta preciosa noche. Amén. Esta ha sido la primera parte de lo que es una iglesia sana. Gloria al Señor. Y bien, vamos a orar por todas las peticiones de oración. Recuerde que el día de mañana sábado y el día domingo por la noche seguimos con la segunda y tercera parte. Y tenemos bastante material que queremos compartir. Hemos preparado para todo el pueblo del Señor en esta
hermosa noche. Son las 9:40. Gracias por los 90 hermanos que están ahí acompañándonos. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Vamos a orar. Aquí hay hermanos que han escrito peticiones de oración. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por cada uno de ellos. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque es para siempre es tu misericordia. Bendito eres, oh Dios. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Sea usted, Señor, sanando las heridas del corazón y del alma, Señor. Sea usted sanando todo tipo de enfermedades que hay en las vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Para la gloria tuya. En esta noche yo oro por cada uno de mis hermanos que hoy han confiado en ti y han puesto su nombre para orar, Señor. Te pido por la vida de mi hermana Magali Barzola. Padre, bendice toda su familia, mi hermana Narcisa Lozano, Señor, por su salud. Padre, en el nombre de Jesús, sana su vida, Señor. En esta noche hay sanidad sobre cada vida enferma. En el nombre de Cristo, por Alexandra Bajaña, Señor, por sus hijos. Bendice a los hijos de mi hermana Alexandra. Por Leticia Parga, Padre de la Gloria, fortalécela, Padre de la Gloria. En el nombre de Jesús, Señor, ella tiene un dolor porque ha perdido 2 seres queridos. Oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, que su hija se recupere cada día más. Hay obra en Leticia, Señor, en esta preciosa noche. Para la gloria tuya, oh Dios amado. Te pido por Lourdes Pita, Señor, por su hermana Sonia Pita, que tiene desprendimiento de la retina. En el nombre de Jesús, a la obra, Señor, haz milagro, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Para el que cree todo es posible, Señor, y en tu nombre hay poder, Jesús. Te pido por Camila Estefani, pido oración por su tío Miguel y su tía, que los toque el corazón el Señor. Ahí están los tíos de Estefani, en el nombre de Jesús. Toca el corazón. Te pido por Emma Sarco, Señor, por sus hijos, oh Dios de la gloria, que el Señor los guarde y los tenga sanos. Ahí están los hijos de mi hermana Emma Sarco, Señor, haz la obra en ellos, en el nombre de Jesús. Te pido por Eric, Noemí, Ruth, Dylan, Jefferson, por Jeremy y Tiago. Señor, guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pido también por Gladys, por Anita, por Blanca Bajaña Peñafiel, por su restauración, Señor. Haz la obra, Señor. Para usted no hay nada imposible. Padre, te pido por Bonnie Pulencio. Pide oración por protección por sus hijos. Padre, proteja a los hijos, Señor, de Bonnie, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor. Creemos en ti. Te pido por Mabel Astudillo, Señor, que le duele la garganta y no puede comer. En el nombre de Cristo Jesús, toda inflamación en la garganta de Mabel, Señor, en esta noche se desaparece. En el nombre de Jesús, Señor, desinflama, Señor, la garganta de mi hermana Mabel. En el nombre de Cristo Jesús, hay sanidad en tu vida, para la gloria de Dios. Te pido por Lorena, Señor, que encuentre trabajo. Padre, ábrele puertas económicas a Lorena, Señor, que ella pueda encontrar un trabajo. Te pido por Omari, Andrés, Nicole, Tabita, Lilibet, Ismael, que el Señor los guarde. Guarda, Señor, a estos jóvenes, en el nombre de Jesús. Te pido por Brian Cobos, por salud y fortaleza, Señor. Te pido por Edison Cobos, Señor, por Gloria Fiallos, por salud y fortaleza. Por Narcisa Mendoza, Señor, por salud. Tiene dolor en el cuerpo, Padre, te pido por Erika Astudillo, que el Señor le sane una alergia que tiene en su nariz, que le sangra. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, a la obra en ellos. Sánalos, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Te pido por Ivonne y Eddie, Señor, por salud y fortaleza. Padre, todos los que están enfermos en esta noche, todos los que están debilitados, Señor, sea usted haciendo la obra en ellos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Para la gloria de Dios, te pido por Rocío, que hace 8 días perdió a su mamá. Padre, dale paz, consuelo, Señor, en la vida de Rocío, Señor, ante la pérdida tan irreparable de su madre. Oh Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, Señor, te pido por ella, Señor. Oh Dios de la gloria, Señor, te pido por la hermana Chirle, Caiche y Panaque, que tiene dolor en las varices. En el nombre de Jesús, Señor, sana esas varices en mi hermana, Señor, en esta noche. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Quita toda dolencia, Señor. Quita toda dolencia, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios de la gloria, Señor. Gracias te damos porque eres bueno, Señor. Bendito es tu nombre, Padre amado, Señor. Obra en tu pueblo en esta noche, Señor. Dale paz y tranquilidad a la familia, Señor, a los hogares, Señor.
Oh Dios de la gloria, los hogares que están en conflicto, Señor, pon tu paz, Señor. Toda vida enferma se sana, Señor. Toda vida atada, Señor, al nervio, atada a angustia, Señor, atada a quebrantos internos, Señor, que les producen amargura, tristeza, desconsolación, Señor. Oh Dios mío, ahora mismo se rompe todo eso, Señor. Todo eso se desata en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y entra la paz de tu Espíritu Santo a gobernar en ellos. Tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo en la vida de estas personas, de mis hermanos y de mis hermanas en esta noche. Bendice la economía de cada hermano, de cada familia, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Bendito es tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos, oh Dios Santo de Israel. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y bien, hermanos, nos despedimos hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde. Shalom Adonai. Bendiciones.